Mi propio hijo arrojó mi maleta a la lluvia y gritó que no era más que una carga. A los 72 años, me encontré temblando bajo un puente en la Ciudad de México, con la dignidad lavada por la tormenta. Me sentía abandonada, como si todos los años que dediqué a criarlo se hubieran borrado en una sola noche. Pero el destino tenía otros planes, y cuando mi hermana me encontró allí, todo cambió. Pensaron que me quedaría callada, rota. En cambio, una tormenta de verdad estaba esperando, y destruiría sus mentiras para siempre. Antes de continuar, si quieren escuchar más historias como esta que les van a cambiar la perspectiva sobre la familia y las relaciones, suscríbanse al canal. Aquí compartimos experiencias reales que nos enseñan lecciones de vida, que nos hacen pensar y aprender algo nuevo cada día. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad o país están escuchando. Me encanta conocer a cada persona que acompaña este canal. Mi maleta golpeó el pavimento con un ruido pesado y húmedo. La lluvia no paraba. Caía como si el cielo estuviera enojado por mí. Mi hijo estaba en la puerta, brazos cruzados, cara apretada de disgusto. No gritó esta vez. No necesitaba. El silencio entre nosotros lo decía todo. Había tomado su decisión. Ya no tenía lugar en su casa ni en su vida. No supliqué. Recogí mi maleta, empapada, para cuando llegué a la banqueta. Mis chanclas chapoteaban con cada paso mientras caminaba bajo la tormenta. Sin paraguas, sin abrigo, solo un suéter que era cálido hace 2 horas. Detrás de mí, la puerta se cerró de golpe. Ese sonido se quedó conmigo más de lo que quisiera admitir. No lloré esa noche. Caminé hasta que mis piernas fallaron. Encontré un muro bajo de concreto bajo el viaducto, justo al lado de la avenida principal. No era seguro. No estaba seco, pero estaba escondido. Jalé mi maleta empapada debajo de mí. Me recargué en la pared y escuché el sonido de los autos chapoteando en los charcos. Mi cuerpo dolía, pero no tanto como mi pecho. Mis huesos se sentían como papel y mi corazón como ceniza. Unos cuantos pasaron. Nadie miró 2 veces. Para ellos, era solo otra mujer sin hogar en una ciudad llena de ellas. Eso era lo que más me asustaba. Ya no me sentía yo. Me sentía invisible, desechada. Seguía oyendo su voz en mi cabeza. La forma en que dijo, carga, como si fuera una tarea, como si los años que lo crié nunca hubieran pasado. Recordaba las rodillas raspadas que besé, las comidas que salté para que él comiera, y ahora en sus ojos era solo peso. El viento cortaba más fuerte mientras más tiempo pasaba sentada. Me envolví más en la cobija, una que encontré en mi maleta, delgada y húmeda. Mi cuerpo temblaba de todos modos, no solo de la humedad, de vergüenza, de incredulidad. Tal vez algunos de ustedes entiendan ese sentimiento, cuando las personas a las que les diste todo te miran como si no fueras nada. Esa noche no dormí mucho. Escuché autos, sirenas, el sonido de algo dentro de mí rompiéndose. Alrededor de las 3 de la mañana, la lluvia disminuyó. Estaba empezando a cabecear cuando oí pasos. No apresurados, no pesados, medidos. Miré hacia arriba y por un segundo pensé que soñaba. Viviana, mi hermana menor, su cabello empapado, maquillaje borrado, pero me miró como si no me hubiera visto en 20 años. Y tal vez, en cierto modo, no lo había hecho. No habíamos hablado mucho después de que se mudó a Guadalajara. La vida se interpuso, cosas de familia, cosas complicadas, pero ahí estaba, de pie frente a mí, como un milagro envuelto en un impermeable y furia. No dijo nada al principio, solo se arrodilló a mi lado, apartó el cabello mojado de mi cara y puso su mano en la mía, y eso fue todo. Ese fue el primer toque humano real que sentí en semanas, tal vez meses. Me ayudó a ponerme de pie sin una palabra, recogió mi maleta y me llevó a su auto rentado como si fuera lo más natural del mundo. Sin preguntas, sin juicios, me senté en su auto, con la calefacción a tope,
una cobija alrededor de mis hombros, tratando de no desmoronarme. Me dio un termo de té, aún cálido, que olía a miel y hierbabuena. Tomé un sorbo y sentí el primer destello de seguridad desde que salí de esa casa. No hablamos hasta que entramos a la carretera. «¿Vienes conmigo?», dijo. Asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no podía imaginar ir a otro lugar. No preguntó qué pasó. No tenía que hacerlo. Creo que lo vio en mi cara, en la forma en que sostenía el té con ambas manos como si fuera todo lo que me quedaba en el mundo. El camino se extendía largo y silencioso. Cada pocos kilómetros la miré. Los mismos ojos decididos, la misma espalda recta. Viviana siempre había sido fuego donde yo era agua. Ella ardía cuando la herían. Yo aguantaba, sobrevivía. Pero esa noche empecé a preguntarme si sobrevivir era suficiente. Cuando llegamos al motel a las afueras de Guadalajara, me dio la llave de una habitación y una bolsa de ropa limpia. Tomé una ducha caliente, la primera en días. Me quité la lluvia, la suciedad, la humillación. Me miré en el espejo hasta que el vapor borró mi cara. Luego dormí, no profundamente, no en paz, pero dormí en una cama. Y a la mañana siguiente, cuando dijo que iríamos al sur a Veracruz, no pregunté por qué. Solo la seguí porque algo dentro de mí había cambiado. No de golpe, no ruidoso, pero suficiente para sentirlo. Tal vez ustedes lo hayan sentido también. Ese giro quieto, ese momento en que te das cuenta de que esta vez no lo voy a dejar pasar. Esta vez no voy a tragar mi dolor solo para mantener la paz. No cuando me cuesta todo. Si alguna vez alguien a quien amas te trató como basura. Si alguna vez tuviste que levantarte del suelo con nada más que orgullo y articulaciones doloridas, entonces tal vez entiendas lo que hice después. Y créanme, no será bonito, pero será justo. La mañana siguiente llegó rápido. Abrí los ojos a un techo bajo de hotel y el zumbido constante del aire acondicionado. La cama debajo de mí era firme, las sábanas ásperas, pero comparado con el concreto y la lluvia, se sentía como el cielo. Mis músculos dolían de la noche anterior, pero mis manos estaban calientes por primera vez en días. Me senté despacio, envolviéndome en la cobija del motel. No estaba en casa, pero estaba en algún lugar. Eso era suficiente. Viviana ya estaba vestida y empacando sus cosas. Se movía rápido, enfocada, como si hubiera planeado algo toda la noche. No preguntó cómo dormí. No ofreció plática casual. Solo recogió mi maleta y dijo, «Tenemos que movernos». La seguí al estacionamiento. El cielo era azul pálido, el aire espeso de humedad, como siempre huele Jalisco antes del mediodía. Me deslicé en el asiento del pasajero y tan pronto como las puertas se cerraron, puso el auto en marcha, sin dudar. 10 minutos por el camino, se detuvo en una gasolinera, dejó el auto encendido y me dijo que esperara. Regresó con un termo de café fresco, un tamal y una carpeta. Me dio la carpeta primero. Dentro había un anuncio impreso de bienes raíces, un departamento en Veracruz, 2 recámaras, vista al mar, amueblado. El precio me apretó el estómago. La miré y finalmente habló de nuevo. «Ese lugar es tuyo. Lo compré esta mañana». No dije nada. No podía. Mi boca se quedó abierta unos segundos antes de que lograra cerrarla. Mis manos sostenían la carpeta como si pudiera romperse. Viviana mantuvo los ojos en el camino. «Ya transferí el dinero. Está a tu nombre, sin hipoteca, sin trucos». Volteé la página. Había fotos. Un balcón frente al mar. Una cocina con encimeras de granito. Una recámara de huéspedes con un escritorio. Parecía el tipo de lugar donde alguien se queda 2 semanas cada verano, no donde alguien, como yo, vive todo el tiempo. Pero seguí volteando. En la última página había un recibo bancario, un depósito en una nueva cuenta de ahorros, 5 millones de pesos. Me recargué, carpeta en mi regazo, café olvidado.
Mis oídos zumbaban como si alguien hubiera encendido cohetes en mi pecho. No podía formar un pensamiento completo, ni uno. Los números estaban en la página, imposibles de ignorar, demasiado surreales para creer. Sacó el auto de nuevo a la carretera. Ninguna dijo nada por un rato. Miré el paisaje pasar. Centros comerciales, palmeras, taquerías baratas. Todo parecía normal, pero nada se sentía normal. Algo había cambiado dentro de mí, y no podía decir aún si era gratitud o vergüenza. Se salió a un camino más quieto, bordeado de palmeras y angosto. Después de unas cuadras, pasamos una entrada con reja. Tecleó un código y la reja de hierro se abrió despacio. Un guardia de seguridad nos saludó y Viviana asintió de vuelta. Seguía mirando al frente. El edificio era de baja altura, color crema con balcones blancos, techos de teja roja. Parecía una postal. Viviana estacionó en un espacio reservado cerca de la entrada. Agarró mi maleta del maletero y la llevó adentro sin esperar. El lobby olía a limón y alfombra nueva. Una mujer en el escritorio sonrió y le dio a Viviana un paquete de bienvenida. Viviana me señaló sin hablar. La mujer me miró amablemente, como miran a los perros callejeros que desearían ayudar. Subimos en el elevador en silencio. En el tercer piso, Viviana abrió la puerta de la unidad 3C y la empujó. Era más luminoso de lo que esperaba. Las paredes eran beige suave, el sofá gris claro. La luz entraba por las puertas corredizas que daban al balcón. Caminé hasta la barandilla y miré afuera. El mar se extendía hasta el borde del cielo. Podía oírlo. Constante, pesado, vivo. Detrás de mí, Viviana dejó la maleta, se limpió las manos y dijo: «Aquí vives ahora, y yo me quedo en la unidad de enfrente por un tiempo, así que no se te ocurra desaparecer». Me volteé, manos aún en la barandilla. Quería decir gracias, pero las palabras no se sentían suficientes. En cambio, asentí una vez, despacio. Viviana se acercó. «Sé lo que hizo, sé lo que han hecho. No tienes que hablar si no quieres, pero no les dejarás quitarte nada más. Nunca más». Me miró a los ojos. Su tono era afilado, no sentimental. «Este lugar es tuyo, el dinero es tuyo, y ya contacté a Graciela». Eso llamó mi atención. Graciela Hernández, su amiga abogada de la universidad. Lista, implacable, cuidadosa. No la había visto en años. Graciela está redactando los documentos ahora. Cerraduras financieras, escudos legales. Lo que no quieras exponer quedará sellado, y lo que intenten tomar estará 2 pasos adelante. Exhalé despacio. Mis dedos se apretaron en el borde del balcón. La voz de Viviana se suavizó. «No eres huésped aquí, no eres dependiente, eres la dueña, y necesito que empieces a actuar como tal». Me quedé allí mucho tiempo después de que se fue. El mar no dejó de moverse, tampoco los pensamientos en mi cabeza. Pablo pensó que me había enterrado, que me pudriría en silencio en un rincón de algún albergue. Pensó que la vergüenza me mantendría callada. No tenía idea de que yo estaba a punto de enterrarlo con las mismas cosas que intentó robar. 3 días después de mudarme, Viviana organizó una pequeña reunión de bienvenida en el salón común de la planta baja. No preguntó si quería una. Solo me mandó un mensaje con la hora y me dijo que usara algo azul. Ya me había comprado 2 conjuntos nuevos y los colgó en el closet. Elegí el de mangas largas, tela ligera que no llamaba la atención, pero me hacía sentir como yo otra vez. Llegué unos minutos antes de las 6. El salón estaba iluminado suavemente, con bocadillos en platos blancos y vista al mar detrás de una fila de ventanas. Había como una docena de personas, la mayoría residentes del edificio, parejas jubiladas, unas viudas, un señor mayor que me recordaba a mi difunto esposo, aunque más delgado y con barbilla afilada. No capté la mayoría de sus nombres, pero reconocí su calidez, del tipo que no pregunta demasiado pronto.
Viviana se aseguró de mantenerme cerca. Me presentó con suficientes detalles para ser cortés, sin cruzar a nada personal. Nunca mencionó lo que pasó, nunca mencionó a Pablo, solo dijo que había venido a Veracruz por un nuevo comienzo y que ahora era oficialmente parte de la comunidad. Su voz tenía ese tono firme que usaba para poner límites. Mientras ella charlaba, me encontré al fondo del salón cerca de la ventana, viendo la luz desvanecerse sobre el agua. Estaba bien sin hablar. No quería explicarme a extraños. Era suficiente estar en un lugar seguro, rodeada de gente que no sabía por lo que había pasado. Eso cambió cuando uno de los guardias de seguridad del edificio entró por la puerta lateral. No para la fiesta, solo en ronda. Parecía de unos 60 años, hombros anchos, cabello gris corto, placa en su camisa polo. Hizo un recorrido lento por el lobby, luego se detuvo al verme cerca del ponche. Asentí cortés. Se acercó. Señaló el número de unidad en mi gafete. 3C. Es enfrente de la señora Viviana, ¿verdad? Dije que sí. Sonrió. Es lista. No se le escapa nada. Tienes a una buena cuidándote. Estuve de acuerdo. Miró hacia el elevador, luego bajó la voz. Deberías vigilar el tráfico del pasillo. Tuvimos un reporte de alguien rondando los buzones anoche tarde. No coincidía con perfiles de residentes, solo un aviso. Eso apretó algo en mi pecho. Le agradecí e hice nota mental de decirle a Viviana. Probablemente ya lo sabía. Nada se le escapaba. Unos minutos después, Viviana levantó su copa y golpeó una cuchara contra ella. El salón se cayó. Hizo un brindis corto, simple. Solo dijo que estaba feliz de que estuviera allí y que las segundas oportunidades valían la pena celebrar. La gente aplaudió, alguien silbó y luego volvió a lo normal. Pero noté que en el momento en que terminó su discurso, sus ojos se dirigieron a la puerta. La había visto abrirse. Me volteé y los vi también, a Pablo y Marisa. Él llevaba una camisa que rara vez planchaba, pero esta vez estaba impecable. Marisa en beige y dorado, cabello rizado, tacones cliqueando suave al entrar. Sonreían como si pertenecieran. Mi estómago se apretó. Viviana caminó directo hacia ellos. No oí qué dijo, pero su cara lo dejaba claro, no eran invitados. No levantó la voz, no hizo escena, pero bloqueó su camino como un muro de vidrio. Pablo miró por encima de su hombro hacia mí. Sonrió como si nada hubiera pasado, como si la última vez que me vio no hubiera sido en la lluvia, gritando mientras yo aferraba mi dignidad como una llama moribunda. No dije nada. Mi mano apretó el borde de la mesa de bocadillos. Viviana hizo una seña y un empleado intervino. La conversación fue corta. Pablo y Marisa se mantuvieron firmes unos segundos más. Luego se voltearon y salieron. Marisa ni siquiera miró atrás. El salón volvió lentamente a su ritmo. La gente notó la interrupción, pero nadie preguntó. Agradecí eso. Viviana volvió a mi lado, tomó una fruta del plato y dijo: «Sabía que vendrían». Asentí. Me había advertido esa mañana que vio un comentario de una amiga de Marisa en redes, algo demasiado específico para ser accidental. Viviana siempre estaba 3 jugadas adelante. Después de la reunión, me acompañó arriba. Nos dijimos buenas noches en el pasillo y entré a mi departamento. Dentro, me senté en el borde del sofá y esperé. No por algo específico, solo esperé. Habían venido no a disculparse, no a explicar. Vinieron a ver qué podían sacar todavía, pero ahora sabían. Ya no estaba donde me dejaron. Ya no era la mujer que salió a la tormenta con su maleta. Estaba adentro, protegida y ya no sola. Aún así, no me sentía lo suficientemente segura para descansar. Así que hice algo que no había hecho en años. Abrí el cajón lateral del mueble del pasillo y saqué un cuaderno nuevo que Viviana me había dado. Cliqueé un bolígrafo y escribí una oración en la parte superior de la página. Lo que me quitaron, lo devolverán. Luego tracé una línea debajo y escribí 3 palabras.
casa, nombre, poder. La fiesta había terminado. El telón se levantó, y ellos habían subido al escenario pensando que aún controlaban la historia. Pero ahora yo tenía el bolígrafo y iba a escribir el resto. Viviana no perdió tiempo. 2 días después de la fiesta, tocó a mi puerta a las 10 en punto con un montón de sobres en una mano y su tableta en la otra. Su cabello estaba recogido apretado, y su expresión me dijo que habíamos pasado la etapa de advertencias gentiles. Puso todo en la encimera de la cocina y abrió la carpeta superior. «Van a intentarlo de nuevo», dijo, «pero esta vez no será con encanto, será legal». La miré extender las páginas una por una. Cartas, correos, capturas de pantalla, polvo digital dejado por la actividad reciente de Pablo y Marisa. Viviana había pagado en silencio a un investigador privado para monitorear cualquier movimiento financiero o legal con mi nombre. Lo que encontró era sutil, pero inconfundible. Pablo había contactado a un pequeño despacho legal fuera del estado, preguntando sobre transferencias de poder notarial y autorizaciones para cuidado de ancianos. Marisa había mensajeado a alguien en Mercado Libre sobre contratar a un notario para documentos en casa. Viviana tocó uno de los papeles. Van a hacerlo parecer oficial, entregado en mano, personal. Piensan que eres lo suficientemente blanda para firmar algo si vienen llorando. Me miró, ojos firmes. Necesito que hagas exactamente lo que digo. No discutí, no porque estuviera asustada, sino porque ahora entendía algo que no había aceptado del todo antes. Esto no era sobre malentendidos o distancia, era sobre control. Pablo y Marisa no querían ayudarme, querían lo que pensaban que ya no merecía manejar. Le dije a Viviana que sí, seguiría su guía. Esa tarde invitamos a unos vecinos a tomar café. Nada formal, solo una tarde casual con frutas y pasteles. Suficiente gente para crear un ambiente social sin levantar sospechas. Viviana le dijo al conserje que dejara subir a Pablo y Marisa si aparecían. No los invitó, pero se aseguró de que alguien los dejara entrar. Luego, deslizó un grabador bajo la mesa auxiliar junto al sofá y se sentó como si esperáramos que cambiara el clima. Tomó menos de 20 minutos. Pablo tocó. Viviana no se inmutó. Abrí la puerta. Sonrió como si fuéramos amigos perdidos. Marisa estaba detrás sosteniendo una bolsa de regalo con papel dorado saliendo. Llevaba rosa pálido y perlas. Habían ensayado esto. Pablo entró primero. Saludos ruidosos, chistes sobre pasar mientras estaban en el área. Marisa puso la bolsa en la mesa y sacó una lata de galletas caseras. Dije, gracias, sin emoción. Viviana observó en silencio desde su silla. Después de 5 minutos de charla superficial, Pablo se inclinó adelante, manos entrelazadas. Traje algo para que lo veas, dijo. Sacó de su maletín un documento grapado. La portada tenía letras en negritas. Acuerdo familiar de bienestar y propiedad. Viviana miró el título y cruzó las piernas. Pablo deslizó los papeles hacia mí. Solo algo para hacer las cosas más suaves, para que podamos ayudar, coordinar cosas médicas, facilitar el proceso en caso de algo urgente. Sonrió de nuevo. Demasiado largo, demasiado forzado. Tomé la primera página y leí en silencio. Eran 6 páginas. Enterrado en medio había un párrafo titulado Autorización temporal de poder, seguido de otro llamado Cláusula de supervisión financiera. El lenguaje era cuidadoso, no abiertamente depredador, pero le daba a Pablo acceso completo para actuar en mi nombre en decisiones médicas y financieras. También lo autorizaba a abrir y manejar cuentas bancarias con acceso conjunto. Dejé el papel. No hablé. Viviana se levantó. Caminó a la cocina, sacó una segunda carpeta y regresó. De ella sacó un documento casi idéntico, solo que este tenía una línea roja en medio. Esta es una copia de la versión que mandaste redactar la semana pasada, con ese paralegal en el DF, le dijo a Pablo. El correo original tiene fecha. El lenguaje
Es palabra por palabra. La cara de Pablo se congeló. Marisa se quedó callada. Viviana se volteó hacia mí. Adelante. Pregúntales para qué es esto realmente. No necesitaba. El silencio lo decía todo. Viviana abrió la app de grabación en su tableta y la dejó correr. Luego, levantó la voz lo suficiente para que los vecinos oyeran. Quiero que todos sepan, dijo, que este documento estaba diseñado para despojar a Rosa de sus derechos financieros bajo el pretexto de ayuda. Esto es lo que parece la manipulación familiar. Pablo se levantó rápido. No entiendes lo que intentamos hacer, dijo. Marisa agarró su brazo. Viviana se mantuvo calmada. No, entiendo exactamente. Y también el Estado de Veracruz, también la Junta de Ética, también la comunidad que intentan impresionar con lágrimas falsas y galletas. La voz de Pablo se quebró. Estás haciendo una escena. Viviana rió una vez, afilada. ¿Escena? No, esto es claridad. Se volteó hacia mí y asintió. Caminé a la mesa, tomé el contrato que trajeron y lo rasgué por la mitad. El salón se quedó quieto. Los vecinos dejaron de hablar. Pablo me miró con algo que no había visto en años. Miedo. No grité. No maldije. Solo levanté las páginas rasgadas y dije, esto es lo que pasa cuando confunden el silencio con debilidad. Viviana señaló la puerta. Pablo y Marisa salieron, esta vez sin mirar atrás. Me senté despacio, mis manos aún calientes del papel. Viviana me trajo un vaso de agua. Los vecinos murmuraron, luego se excusaron cortésmente. Cuando el salón quedó vacío, Viviana habló bajo. Intentarán algo más. Asentí. Lo sabía también. Pero lo que no sabían era que ahora estábamos adelante. Y ya no solo defendía. Estaba lista para recuperar todo, pieza por pieza, nombre por nombre. Y esta vez no lo verían venir. 3 mañanas después de rasgar su contrato por la mitad, abrí mi puerta principal y encontré una orquídea blanca en el tapete de bienvenida. Sin tarjeta, sin nota, solo la planta, delicada y perfecta, como una disculpa silenciosa que no tenía el valor de tocar. Me quedé allí mucho tiempo sin recogerla. El aire era cálido, el pasillo quieto. Enfrente, la puerta de Viviana se abrió. Salió, sosteniendo una taza de café en una mano, teléfono en la otra. Vio la orquídea y se detuvo. Están cambiando tácticas, dijo, sin parpadear. Asentí una vez y dejé la planta donde estaba. Entré de nuevo, cerré la puerta y dejé que el silencio sostuviera. Esa tarde vinieron de nuevo, no juntos esta vez. Pablo apareció alrededor de las 6, con una camisa polo azul que recordaba haberle comprado para una entrevista de trabajo que nunca consiguió. Su sonrisa era más suave de lo usual. Traía una bolsa de papel de la taquería en la calle principal. Dijo que pensó que no había cenado aún. No abrí la puerta mosquitera. Se quedó allí un rato. Me dijo que me veía bien. Preguntó si me gustaba el barrio. Dijo que él y Marisa habían hablado, que se sentían terribles por cómo habían escalado las cosas. Dijo que me extrañaba. No dije nada. Eventualmente, dejó la bolsa en el banco junto a la pared y se fue. Lo vi irse sin moverme. A la mañana siguiente, fue el turno de Marisa. Llegó justo antes del mediodía con una bolsa de mandado y un libro bajo el brazo. Su tono era más ligero, casi casual, como si esto fuera algo que siempre hacía. No mencionó el contrato. No mencionó la fiesta. Solo dijo que quería pasar, tal vez ayudar con mandados, cocinar algo si estaba cansada. Solía llamarme por mi nombre. Ese día me llamó mamá. La miré por la mirilla hasta que se fue. Se llevó el mandado, dejó el libro. Pasó una semana así. Uno venía, luego el otro, a veces con comida, a veces flores. Una vez una foto enmarcada de Pablo de niño sosteniendo una caña de pescar junto a mí en el muelle. Un recuerdo que pensaban usar como arma. No respondí, pero observé y grabé. Viviana me había dado un dispositivo pequeño,
no más grande que una llave de auto. Estaba junto a la puerta, siempre encendido cuando alguien se acercaba. No lo usé para captar algo criminal. Lo usé para captar el tono, la duda, los patrones. Porque sus palabras no eran sobre reparar, eran sobre acceso. Cada conversación giraba alrededor de comodidad, preocupación y eventualmente logística, cuentas, facturas, planes de fin de vida, el lenguaje de ladrones fingiendo ser cuidadores. Viviana tomó las grabaciones y las compartió con Graciela. Graciela no dijo mucho al principio, solo escuchó, tomó notas, preguntó sobre correo, emails, llamadas. Luego señaló algo. Pablo había solicitado un cambio de dirección para mi correspondencia bancaria. Lo hizo en línea usando un número de teléfono de años atrás que una vez estuvo ligado a mi nombre. Graciela lo encontró a través de un escaneo suave que pidió a un contacto bancario. Aún no se procesaba, pero era una bandera roja. Viviana cambió las cerraduras del buzón al día siguiente. La noche después, la alarma de incendio en mi pasillo sonó alrededor de las 2 de la mañana. No había fuego, solo un interruptor jalado. Ramírez, el guardia, revisó la cámara y captó una figura borrosa caminando por el pasillo de servicio 20 minutos antes. No se veía la cara, pero sí la chaqueta, la misma que Pablo usó en la fiesta. Le pedí a Viviana que llamara a Graciela de nuevo. Trajo una laptop al día siguiente y me guió para configurar alertas digitales seguras. Cualquier intento de acceso a mis cuentas, cualquier login de un dispositivo no reconocido, cualquier solicitud de archivo ligada a mi nombre. Acepté todo. Luego le pregunté si pensaba que habían terminado. No respondió de inmediato. «Intentarán la puerta trasera ahora», dijo finalmente. Pregunté qué significaba. Cerró la laptop. «Irán legal de nuevo, pero no directo. Encontrarán a alguien que lo haga por ellos. Un notario, un testigo móvil, un asesor financiero que no sepa la historia completa». 2 días después, un hombre con llaves de auto y camisa con cuello tocó a mi puerta. Dijo que era de un grupo de planeación para ancianos. Dijo que mi familia había solicitado una revisión rápida de mi plan de herencia solo para asegurarse de que todo estuviera en orden. Sonrió como si fuera normal, como si mujeres de 70 años recibieran visitas sorpresa de extraños amables con portapapeles y carpetas estilo gobierno. Le dije que ya tenía un equipo y cerré la puerta. Se fue rápido. Graciela presentó una queja formal a la mañana siguiente con la Oficina Estatal de Tutela Profesional en Veracruz. Nada dramático, solo suficiente para crear un registro, un rastro. Sabía lo que pasaba. Estaban tratando de hacerme ver inestable, desorganizada, vulnerable, porque si no podían hacerme firmar, tratarían de probar que no podía manejar. No hablé de eso con nadie, ni con Viviana. Pero esa noche me senté en la mesa de la cocina y releí el título de propiedad. Pasé mis dedos por el sello en relieve. Susurré mi nombre en voz alta, no por drama, sino por claridad. Luego puse el papel de nuevo en su carpeta, cerré el cajón y lo aseguré. La puerta sonó una vez más esa semana. Esta vez Pablo trajo vino. Marisa esperaba junto al elevador. No pidió entrar. Pidió hablar. Dijo que las cosas estaban difíciles. Dijo que la familia debería unirse. Dijo que tal vez podíamos hablar de cosas prácticas. No abrí la puerta. Solo hablé por la rendija. No vuelvan. Su voz se quebró, no de tristeza, de rabia disfrazada de confusión. No respondí. Esperé. Se fue. Regresé a la cocina, me senté e hice una lista. 3 columnas. Lo que intentaron, lo que falló, lo que nunca será perdonado. Ya no defendía nada. Documentaba, preparaba. La tormenta había pasado, pero el daño dejado serviría como prueba, y yo sería quien lo llevaría adelante, pieza por pieza, hasta que no quedara nada para reclamar. El toque vino un martes por la tarde, no apresurado, no nervioso,
solo constante suficiente para sugerir familiaridad. Estaba en la cocina cuando lo oí. No me inmuté. Caminé despacio a la puerta como había ensayado con Viviana y Graciela. No la abrí de inmediato. Miré por la mirilla. Pablo estaba allí, manos vacías, sin regalos, sin carpetas, sin comida. Eso era un cambio. Detrás de él, Marisa esperaba cerca del elevador, fingiendo no mirar la puerta, pero veía el ángulo de su hombro. Estaba escuchando. Descorrí la puerta, pero dejé la cadena puesta. No lo invité. Pablo se inclinó ligeramente. «Solo quería ver cómo estás», dijo, voz baja. Me quedé en silencio, continuó. Las cosas han estado tensas. Y lo entiendo. Cruzamos una línea, aún así, no dije nada. Solo te extrañamos, Marisa también. No estamos orgullosos de cómo manejamos todo, pero queremos arreglarlo. Hemos hablado. Pensamos que si te mostramos que estamos aquí para ti, nos creerías. Sacó un sobre pequeño de su bolsillo trasero y lo levantó. No es nada legal. Es algo que escribimos del corazón. Alcancé por la rendija y tomé el sobre. Luego cerré la puerta sin una palabra. Dentro lo abrí despacio. 2 páginas escritas a mano. El tono era dulce, con culpa, palabras como perdón, arrepentimiento, reconstruir. La letra de Marisa estaba en la 2ª página. Mencionó que se había inscrito en un curso de cuidados, que quería ser más útil. Dijo que la familia era lo único que importaba ahora. Doblé las páginas, las puse en la mesa y presioné el botón bajo el borde de la encimera. El grabador pequeño se encendió. Había estado allí por días, esperando. Regresé a la puerta y la abrí completamente esta vez. Pablo se volteó, un destello de esperanza cruzando su cara. «Pasa», dije. Entró solo. No lo saludé. No sonreí. Se sentó al final del sofá, ajustó sus mangas, miró alrededor como si fuera la primera vez que lo veía realmente. «Este lugar es hermoso», dijo. «Te has asentado bien». Asentí una vez. Miró hacia el pasillo. Marisa está abajo. No quería agobiarte. No dije nada. Pablo se inclinó adelante, codos en rodillas. «Mira, sé que la regamos, y sé que probablemente nunca nos confiarás del todo de nuevo, pero somos tu familia. No estamos aquí para pelear. Estamos aquí para arreglar cosas». Pausó, dejó las palabras colgar. «Sé que tienes cosas en orden ahora. Gente ayudando, abogados, lo que sea. Viviana alineada. Pero eso no significa que no nos necesites. Sigues siendo nuestra mamá. Aún queremos ayudar». Me miró ojos buscando. «No quiero tu dinero. Solo quiero paz». Me quedé cerca del borde de la sala mirándolo, dejando que el grabador capturara cada palabra. Siguió. «Sé que tienes cuentas, ahorros, propiedad, todo eso, y está genial. Significa que estás segura. Solo no significa que no podamos involucrarnos. No deberías manejar todo sola». Luego cambió el tono. «Digo, ¿qué si algo pasa? Una caída, un susto de salud. ¿No crees que tiene sentido tener a alguien en archivo? Alguien que pueda decidir si tú no puedes». Me volteé ligeramente hacia la cocina. Lo dejé seguir hablando. «Tengo papeleo. Es básico. Solo nos lista como contactos de emergencia. Nada vinculante, nada financiero. Solo acceso a registros para ayudar. Eso es todo». Sacó de su bolsillo de chaqueta una carpeta delgada. Esta era la verdadera razón por la que vino. No me moví. La puso en la mesa de centro. Se recargó como si hubiera ofrecido algo noble. «No tienes que verlo ahora. Solo piénsalo, sin presión». Miré la carpeta. Azul pálido, sin marcas afuera. Hablé finalmente. «¿Dónde está Marisa ahora?» Dudó. «Abajo en el auto». Sola asintió. Caminé a la puerta del balcón y corrí la cortina ligeramente. Estaba allí, recargada en el cofre, hablando por teléfono. Dejé caer la cortina. Tomé la carpeta, caminé a la cocina y la tiré a la basura. Cuando regresé a la sala, Pablo estaba de pie. «No quise ofenderte», dijo. «No dije nada. Pensé que apreciarías el esfuerzo. Aún nada.
Supongo que Viviana te lavó el cerebro bien. Eso me hizo pausar. Me acerqué. Viviana no hizo esto, dije. Tú lo hiciste. La mandíbula de Pablo se tensó. La máscara se resbaló por un segundo. Luego dio un paso adelante. Trató de suavizar su cara de nuevo. Por favor, solo considera. Lo corté. Ya lo hice. Abrí la puerta. Se quedó allí otro momento como si fuera a decir algo más, pero no lo hizo. Salió. Cerré la puerta detrás y la aseguré. Luego apagué el grabador. 2 días después, Graciela vino con una transcripción impresa. La agregó a una carpeta ya gruesa con declaraciones, fotos, registros, una línea de tiempo clara de presión y manipulación. Cada entrada fechada, cada línea consistente. No habían parado. Solo habían cambiado forma. Y ahora tenía prueba. La próxima vez que intentaran algo, no sería un juego de adivinanzas. Sería evidencia y sería suficiente. Cuando llegó el sobre, vino en un paquete blanco simple, sin remitente, sin sello, solo deslizado bajo mi puerta como una amenaza quieta. Lo encontré temprano esa mañana mientras hacía té, medio dormida, chanclas arrastrando por el piso fresco. Al principio, pensé que podría ser otra carta de disculpa o una tarjeta de una de las señoras del grupo de lectura, pero el peso me dijo lo contrario. No era suave, no era personal. Era rígido, pesado adentro. No era una carta. Eran 6 páginas impresas, grapadas. Cada página llena de lenguaje diseñado para confundir, para intimidar. Habían contratado un abogado, o al menos querían que pensara eso. La carta alegaba que por preocupaciones de salud y seguridad, Pablo y Marisa estaban solicitando una revisión de tutela, que tenían evidencia de declive mental y estaban preocupados por mi bienestar, que mis decisiones financieras recientes habían sido erráticas y podrían poner en peligro a mí y a otros. Me senté despacio, releyendo esa línea 3 veces. Decía que mis decisiones eran erráticas. Yo, la mujer que manejó el presupuesto de una clínica de emergencias por más de una década, la que manejó facturas y disputas con proveedores mientras mi esposo trabajaba noches, la que estiró 2 jubilaciones a través de una crisis económica. Y me llamaban inestable. No lloré, reí. Luego tomé el teléfono y llamé a Viviana. Para el mediodía, Graciela estaba en mi puerta con una copia de la misma carta reenviada de la oficina de Viviana. Habían intentado enviarla allí también, probablemente asumiendo que ella entraría en pánico o me presionaría a ceder. No entendían quién era Viviana. Graciela puso su laptop en la encimera y abrió un documento titulado Paquete de Respuesta Protectora. Ya estaba en movimiento. Graciela solo conectaba las piezas finales, transcripciones, fotos, la grabación de audio de la visita de Pablo, copias de los cheques que me enviaron semanas atrás, con notas en la memo como, por si necesitas ayuda decidiendo. Graciela leyó la carta con una calma practicada, señalando frases claramente copiadas de plantillas legales en línea. Algunas reclamaciones ni siquiera alineaban con la ley mexicana real. Faltaban detalles, terminología mal usada. Quieren asustarte, dijo Graciela. Esto no es sobre tu salud, es sobre control. Asentí. No necesitábamos presentar nada aún, pero Graciela contactó a un amigo en la oficina del juzgado de familia para registrar los materiales. Si algo surgía, estaríamos listas. Para el final del día, Viviana envió una respuesta formal, redactada como una espada de terciopelo, cálida pero firme, del tipo que no solo empujaba atrás, advertía. Y luego hice algo que no había planeado. Llamé a mi doctora no porque estuviera preocupada, sino porque quería registros. Agendé un examen cognitivo completo y panel de bienestar. Lo programé esa misma semana. Pasé todos. Presión sanguínea estable, reflejos firmes, memoria aguda, velocidad de procesamiento aún más rápida que la de muchos de la mitad de mi edad. 2 días después,
Los resultados estaban en una carpeta en las manos de Graciela. Le pedí 3 copias. Envié una a Pablo, sin nota, solo el reporte. Pasó una semana, luego 2, sin llamadas, sin visitas, sin cartas bajo la puerta. Pensé por un segundo que tal vez se habían rendido, pero ese era el error porque mientras saboreaba el silencio, ellos estaban ocupados en otro lugar. Viviana recibió la alerta primero. Había configurado rastreo a través de la oficina del registro de propiedades. Cada vez que se presentara un gravamen, indagación o disputa con mi nombre o dirección, sería notificada. Así supimos que habían enviado una solicitud al banco que tenía mi cuenta de ahorros. Intentaban listarse como cobeneficiarios. No era un movimiento legal. Era un intento de pesca. Marisa había llamado fingiendo ser yo. Alegó haber olvidado su acceso en línea y pidió actualizar beneficiarios por teléfono. El empleado lo flagged inmediatamente. Mi edad y notas de voz no coincidían. El banco congeló la solicitud y la registró, pero aún así intentaron. Ya no les importaba cuán desesperados se veían. Miré el reporte del banco mucho tiempo esa noche. No enojada, solo quieta. Esto ya no era sobre dinero, era sobre borrarme. Querían mi libertad, mi dignidad, mi nombre en papel con tinta junto al suyo, prueba de que tenían poder, que yo los necesitaba. Viviana y Graciela arreglaron para que las cuentas fueran selladas legalmente con supervisión de terceros. Sin nombres nuevos, sin beneficiarios. Todo pasaría a una fundación si algo me pasara, una que ya había establecido en silencio meses atrás. No era sobre venganza. Era sobre asegurarme de que nadie pudiera atraparme nunca más. Más tarde esa semana, Graciela me dio otro sobre, más grueso que el último. Dentro había 2 declaraciones juradas de mi arrendador anterior y un vecino, testigos de las noches en que Pablo y Marisa me dejaron afuera, se negaron a abrir la puerta, les dijeron a los niños que era dramática. También había una declaración notarillada de la enfermera comunitaria, una que vio mis moretones cuando caí. Confirmó que nadie de mi familia vino a recogerme de urgencias. Ellos querían construir un caso contra mí. Yo ya construía una pared alrededor de mí. Ladrillo por ladrillo, papel por papel, verdad por verdad, y cada página era más afilada que la anterior. Había una línea en el resumen de Graciela que se me quedó. Atacantes con motivos superficiales subestiman el poder de la memoria larga. Tenía razón, recordaba todo. Y ahora también lo haría el juzgado, también la ley. Y pronto ellos también. La invitación vino de Pablo. Un texto simple, corto y cortés. Preguntó si estaría dispuesta a ir a cenar a su casa el próximo domingo. Dijo que los niños me extrañaban. Dijo que les gustaría empezar de cero. Terminó el mensaje con una línea esperanzadora sobre familia y perdón. Lo miré un rato, dejando que las palabras se asentaran. Sabía qué era esto. Lo había visto venir. Viviana lo había visto. Graciela lo predijo casi al pie de la letra. Habían intentado la presión legal. Falló. El intento falso de tutela no aterrizó. El truco de beneficiarios fue expuesto. Y ahora venía el ofensivo de Encanto. Aún así, acepté. Le dije que estaría allí a las 6. El domingo usé un vestido suave azul marino, el de cuello alto y mangas largas. Me recogí el cabello y usé mi reloj de oro, el que Carlos me dio en nuestro 25 aniversario. Llevé nada más que un sobre delgado en mi bolso y mi expresión más calmada. La casa no había cambiado. Fachada blanca, mulch fresco, una corona nueva en la puerta, como si algo de eso pudiera disfrazar la amargura que se pegaba a las paredes. Marisa me saludó con una sonrisa estirada demasiado ancha. Sus ojos recorrieron mi atuendo, tratando de leerlo como una señal. Se hizo a un lado, dejándome entrar con una mano en mi espalda, firme y controladora. La mesa del comedor estaba puesta para 7. Pablo se sentó en la cabecera. Los niños estaban vestidos, sus camisas demasiado tiesas para un domingo, sus ojos saltando entre mí y sus padres.
Nos sentamos, comimos. La comida era buena, un poco demasiado perfecta. Hablaron de las calificaciones de los niños, de cómo Pablo consideraba cambiar de trabajo. Marisa elogió el platillo que hizo 2 veces con el tono que necesitaba aprobación. Asentí cortés. Respondí cuando preguntaban. No saqué nada de los meses pasados, y ellos tampoco, no directamente. Pero a mitad del postre, Pablo se recargó en su silla y suspiró. He estado pensando mucho últimamente, dijo, sobre cómo las cosas se complicaron, y sé que todos cometimos errores, pero odio la distancia entre nosotros. Marisa tomó su mano. Y con los niños creciendo, me agregó, no queremos arrepentimientos, queremos que sepan cómo se ve una familia real. Fue mi turno de asentir. Lo aprecio, dije. De verdad. Sonrieron y luego Pablo lo dijo. Me preguntaba, mamá, si podíamos hablar algún día sobre cómo avanzamos, tal vez revisar algunas decisiones que se tomaron cuando las cosas estaban tensas, especialmente respecto a asuntos de herencia. Ahí estaba, el guante suave quitado, la mano debajo alcanzando. Dejé que la pausa se asentara lo suficiente. Luego alcancé mi bolso y saqué el sobre. Por supuesto, dije, pero creo que es mejor que estemos claros. Así que mandé redactar algo. Deslicé el sobre por la mesa. Los dedos de Marisa se movieron antes de controlarse. Pablo lo tomó y abrió. Dentro era un anexo notariado. Detallaba el establecimiento permanente de la Fundación Rosa López, la organización sin fines de lucro que había formado. Confirmaba que la casa donde vivía ahora, las cuentas bancarias, el fondo fiduciario, todo estaba legal e irrevocablemente ligado a la fundación. Listaba los beneficiarios, un programa de becas para madres solteras mayores de 60, un fondo de cuidado para víctimas de abuso a ancianos y un outreach médico comunitario nombrado por Carlos. La cara de Pablo se endureció. La sonrisa de Marisa se agrietó en los bordes. Verán, dije suavemente. He pensado en esto también, mucho, y me di cuenta de que no quiero pasar el resto de mi vida preocupada por quién merece qué, o quién piensa que ganó un pedazo de algo que nunca construyó. Pablo tragó saliva. Podía ver el calor detrás de sus ojos. Lo contenía, tratando de mantener control. No los estoy cortando, agregué, pero estoy eligiendo paz y claridad y protección. Nadie dijo nada. Los niños estaban congelados, confundidos, demasiado jóvenes para entender la corriente subterránea, pero lo suficiente para sentir la tensión espesa en el aire. Me levanté despacio. La cena fue encantadora. Gracias. Marisa empezó a hablar, pero las palabras tropezaron. Trató de sonreír de nuevo, pero se rindió a mitad. En la puerta Pablo me siguió. «¿Es esto?», dijo voz baja. No dejé de caminar. «Mamá», dijo de nuevo un poco más alto, un poco más afilado. Intentábamos arreglar las cosas. Me volteé finalmente. «No», dije. Intentaban recuperar acceso. Se estremeció. Pero lo que perdieron fue confianza, y no la reparto como tamales en Navidad. Me fui. De vuelta en mi auto, exhalé. Estaba hecho. Sin gritos, sin juzgado. Solo la verdad. Documentada, firmada, sellada y entregada. Me habían subestimado. No solo como madre o viuda o mujer mayor. Habían subestimado mi memoria, mi resolución, mi capacidad para planear. Y ahora, por primera vez en años, dormí esa noche sin asegurar la puerta 2 veces porque ya no podían alcanzarme. No en ley, no en mentiras, no en legado. 3 días después de esa cena, desperté al sonido de grava crujiendo fuera de mi ventana. Moví la cortina ligeramente, no suficiente para ser vista. La camioneta de Pablo estaba en la entrada. Se quedó en la cabina un momento, luego salió, paseando un poco, como si no hubiera decidido qué vino a hacer. Aún era temprano, ni las 8. La niebla de la playa no se había levantado. El rocío estaba en la ventana como un velo entre mí y lo que fuera esto. No abrí la puerta. Tocó una vez, luego 2 más suave. Luego se fue. 10 minutos después,
Una llamada entró. Número desconocido. La dejé ir a buzón. El mensaje era corto. Su voz calmada, pero tensa. Dijo que respetaba mi elección, que me darían espacio, que entendían ahora dónde estaba parada. Casi se sentía civil, casi. Pero por la tarde supe que algo había cambiado. Viviana me llamó, voz apretada. Acababa de colgar con alguien que conocía en la oficina del clerk. Aparentemente, se había presentado una nueva moción. Pablo y Marisa intentaban impugnar mi aptitud mental de nuevo, esta vez bajo una cláusula diferente. Trataban de usar mi fundación como prueba de que estaba siendo manipulada, explotada financieramente, que no podía actuar con plena claridad mental. No me inmuté. Viviana preguntó si quería que respondiera. Le dije, no, aún no. Porque a veces esperas. Dejas que la gente se entierre más profundo. Dejas que la cuerda se estire lo suficiente para hacer la caída final. A la mañana siguiente, manejé al pueblo. No a ver un abogado, no a responder legalmente. Fui a la panadería. Dentro, la dueña, Jacinta, me dio una mirada larga y luego sonrió. Era mayor que yo por 5 años. Caminaba con bastón, manejaba el lugar con su nieta. Habíamos hablado unas veces antes sobre la beca comunitaria que había establecido. Me senté con ella, le dije que tenía una propuesta. Esa tarde imprimimos volantes. Al día siguiente, carteles colgaban en bibliotecas, clínicas, albergues. Fundación Rosa López lanzando días comunitarios, talleres gratis, comidas, consultas para mujeres mayores buscando reentrar al trabajo, escapar a aislamiento, proteger sus bienes. El evento se realizó en el Salón Municipal a solo 2 cuadras de la oficina de seguros de Pablo. 200 personas asistieron. Para el final de la semana, la fundación estaba en el periódico local, luego en uno regional, luego en un blog nacional para derechos de ancianos. Me quedé callada a través de todo. No necesitaba hablar. La visibilidad era su propia defensa. El viernes, Graciela pasó. Había oído que Pablo y Marisa se reunían con un segundo abogado, alguien agresivo, alguien ruidoso. Me advirtió que no se rendían. Sonreí. Le agradecí. Y luego le di un set de documentos. No eran para mí. Eran para la junta de la fundación. Gente que habíamos elegido con cuidado, ninguno familiar. Todos fuertes. Había firmado la casa, las cuentas restantes, incluso mis derechos de nombre a la cláusula de protección de la fundación, significando que no importaba qué acusación viniera, nada podía liquidarse o tocarse sin aprobación completa de la Junta. Los ojos de Graciela se abrieron al leerlo. Estás sellando cada puerta. Asentí. Déjalos intentar, dije. Solo prueban mi punto. El domingo, mi timbre sonó de nuevo. Esta vez era Marisa. Sostenía flores baratas del tipo que compras en una gasolinera apurada. Sus ojos eran suaves, apologéticos, pero había aprendido a ver a través de la suavidad. Podía ser un arma como la rabia. Entró a la sala cuando no la detuve. No sabía que estaban presentando de nuevo, dijo. Lo juro. Esperé. Solo quiero que volvamos, agregó antes de que todo se complicara. Se sentó. Miró alrededor como tratando de memorizarlo. Luego vino la siguiente línea. Si hay algo que necesitemos firmar para mostrar apoyo, algo para dejar esto atrás, lo haremos. Y ahí estaba. No había venido por reconciliación, vino a probar la temperatura. Me levanté. Ella no se movió. Sé lo que estás haciendo, dije calmada, y quiero que recuerdes algo. Esta casa, esta paz, esta vida, la construí sin ustedes. Sobreviví todo lo que tú y Pablo me arrojaron. Y lo hice en silencio. Su cara cayó. Me quedé callada por respeto. Pero no confundan callado con débil. Se levantó también. Su voz se quebró. Pablo se está desmoronando. No come. Pierde clientes. Me culpa a mí. Tengo miedo. La miré un largo momento. Luego dije, no cruel, solo finalmente. Eso ya no es mi carga.
Se fue. Esa noche dormí con la ventana abierta. Escuché el mar como solía con Carlos, y por primera vez desde que todo comenzó, no sentí como si me preparara para un golpe. Me sentí terminada, no derrotada, completa. Porque hay un momento después de la tormenta cuando el silencio regresa y no está vacío, está ganado. Por la mañana del lunes, pude sentir un cambio en el aire. Era sutil al principio, solo la forma en que el barrio parecía más quieto, como conteniendo la respiración. Algo venía, y sabía que no sería gentle. Viviana llamó justo después del mediodía. Su voz era calmada, pero directa. La fecha del juzgado está puesta, dijo. La empujaron rápido. Están confiados, pero cometieron un error, Rosa. Uno grande. No respondí de inmediato. Conocía a Viviana lo suficiente para esperar. Presentaron evidencia, continuó. Registros financieros, cartas, emails, declaraciones. Pausó de nuevo, dejando que el silencio subrayara lo siguiente. Falsificaron tu firma. Me quedé muy quieta, explicó. Los documentos que Pablo y Marisa presentaron alegaban que les había otorgado poder notarial para la fundación, que había transferido el derecho a enmendar su estatuto. Era audaz, imprudente. Habían fingido una reunión completa, un voto de junta, incluso lo notariaron. Viviana ya había enviado el archivo a un examinador forense, pero no paró allí. También había almorzado en silencio ese fin de semana con uno de los notarios que alegaban había atestiguado el documento. No recordaba la reunión, no me recordaba porque nunca pasó. Esa era la grieta. Y a través de esa grieta, todo se desmoronó. Para el miércoles, el reporte del examinador estaba listo. No solo las firmas eran inconsistentes, sino que los metadatos de timestamp en los archivos PDF revelaban que habían sido retrodatados torpemente. Un documento supuestamente firmado en un café en San Luis Potosí, un lugar que había estado cerrado permanentemente por renovaciones en ese tiempo. Otro referenciaba a un miembro de fundación que se había retirado 3 meses antes. No solo mintieron, fueron perezosos. Ahí fue cuando Viviana hizo su jugada. Presentó una moción por fraude y perjurio. Envió el reporte, la declaración del notario y una declaración de la presidenta de la Junta de la Fundación. Ya no era solo una respuesta, era un contraataque completo, pero no terminó allí. Un día después, la oficina legal del condado contactó. Resulta que intentar defraudar a una organización sin fines de lucro registrada no es solo civil, puede ser criminal. Y porque la fundación lidiaba con bienestar de ancianos, había una segunda capa de protección. Se había activado una revisión automática en el momento en que Viviana presentó su contra. La oficina del fiscal quería hablar. Mientras, me quedé callada. Regué mis plantas, horneé pan de elote, caminé por la playa cada mañana antes de que saliera el sol. Pero dentro sentí un cambio. No enojo ya, ni siquiera justicia, solo claridad. La audiencia estaba programada para jueves por la mañana. Llegué temprano, me senté en la segunda fila con Viviana a mi lado. El juzgado era modesto, nada como en la TV, solo aire frío y bancas de madera y el murmullo bajo de anticipación. Pablo se sentó 3 filas adelante con Marisa. Ninguno miró atrás. El juez fue rápido. Revisó la evidencia, permitió declaraciones breves. Viviana, siempre compuesta, lo expuso todo, limpio, factual, innegable. No necesitó ni levantar la voz. Los forenses, el testigo, las líneas de tiempo, todo. Cuando fue turno de Pablo, su abogado tartamudeó. Trató de alegar que lo había autorizado verbalmente, que tenía problemas de memoria, que había malentendido. Viviana simplemente levantó los reportes de la clínica, mostrando que había pasado una evaluación cognitiva completa solo un mes antes. El mismo reporte que ellos mismos habían presentado en una filing anterior para arguir que tenía capacidad para decisiones que no les gustaban. Se habían contradicho por escrito 2 veces. El juez llamó a receso.
Afuera me paré en las escaleras del juzgado mientras Viviana hablaba con el representante del fiscal. El sol era fuerte, pero lo recibí. Déjalo calentar la cima de mi cabeza. Déjalo llenar el silencio. Luego lo oí. Mamá. Me volteé. Pablo caminaba hacia mí solo. Su cara estaba demacrada, más pálida de lo que recordaba, su voz más suave. «¿Realmente estás haciendo esto?», dijo. Lo miré. «No», dije, «tú lo hiciste». Sus hombros cayeron como si por primera vez se diera cuenta de que no podía echármelo encima. «No pensé que llegaría tan lejos», murmuró. Asentí. «Eso es lo de las líneas. Una vez las cruzas, no decides dónde terminan». Parecía querer decir más, pero su boca se cerró en cambio. Viviana se paró a mi lado. «Deberíamos regresar, lo hicimos». Cuando el juez volvió, no demoró. Moción concedida. Los documentos falsos fueron desechados como inválidos. La carta de la fundación estaba protegida. Se hizo una referencia a la oficina del fiscal para investigación adicional. Y con eso terminó. Al menos ante los ojos del juzgado. Pero para mí era algo más profundo. Había estado frente al sistema que una vez ignoraba a mujeres como yo, descartaba nuestras voces, asumía que éramos demasiado frágiles o confundidas o emocionales, y había sido escuchada. No gané porque grité más fuerte. Gané porque me negué a mirar a otro lado. Gané porque guardé mis registros, dije la verdad, y confié en el silencio para hacer su trabajo. Esa noche me senté en el porche con Viviana y Graciela. Compartimos pastel de mango y dejamos que la brisa entrara. Ninguna dijo mucho. No necesitábamos. La verdad había hablado por nosotras, y por una vez había sido suficiente. 2 días después del veredicto, caminé por mi jardín con tijeras en mano. El aire era fresco con el primer mordisco del otoño, y el sol se ponía más bajo, tiñendo todo de ámbar. Los arbustos de lavanda habían crecido salvajes de nuevo. Los podé gently, manojo por manojo, dejando que el aroma llenara el espacio quieto alrededor de mí. Así es como siempre regreso a mí misma, a través de algo ordinario. Viviana llamó temprano esa mañana. Su tono era diferente ahora, más ligero, incluso cálido. «La oficina del fiscal del condado avanza», dijo. «Cargos formales, fraude, falsificación, intento de apropiación indebida de activos de organización sin fines, 3 cuentas». Le agradecí, pero dentro no hubo explosión de alegría, ni puño triunfante en el aire, solo el peso calmado de lo inevitable. Esto nunca fue sobre venganza. Era sobre la verdad siendo vista, oída, y parándome firme cuando cada parte de mí había sido descartada. Pablo no había llamado desde la audiencia, ni un mensaje, ni una carta, ni una sola señal de arrepentimiento. Lo imaginaba sentado en su casa, persianas cerradas, teléfono en mano, tratando de crafting una oración que no lo hiciera ver pequeño, pero no había ninguna. El silencio decía suficiente. Marisa había sido vista saliendo del pueblo. Graciela la vio empacando cajas del fondo de su camioneta detrás de la panadería vieja. Sin adiós, sin disculpa pública, solo un retiro quieto. Así era siempre con gente como ella. Desaparecían cuando los espejos se volteaban hacia ellos. Más tarde esa tarde Graciela pasó. Trajo una caja de fotos viejas que rescató de la bodega que una vez compartí con Pablo. No se lo pedí, solo lo hizo. Nos sentamos en la mesa de la cocina, revisando recuerdos. Mi boda, Pablo de toddler aferrado a mi pierna con ese puchero terco. Navidad en Morelia cuando se fue la luz y iluminamos la cabaña con velas. Miré esas imágenes no con amargura, sino con distancia, como artefactos de la vida de alguien más. Una versión de mí que creía que amor, esfuerzo y lealtad podían doblar a cualquiera en bondad. Graciela encontró una foto que no había visto en años. Era de mis 50 cumpleaños, tomada en la terraza de nuestra vieja casa en el lago. Mi esposo estaba a mi lado, brazo alrededor de mi hombro. Pablo atrás, sonriendo.
Acabábamos de terminar una ronda de pescado asado. Recordaba pensar en ese momento exacto cuán afortunada era. Presioné la foto plana contra la mesa y la miré, no en tristeza, sino en reflexión. Esa mujer, esa versión de mí, no tenía idea cuán rápido esa calidez se voltearía, cuán delgada la línea entre afecto y entitlement podía ser. Pero no estaba equivocada en esperar. No estaba equivocada en amar. Solo estaba desprevenida. Para la noche, había tomado una decisión. El centro comunitario llamó a la mañana siguiente, confirmando espacio para el evento. Había decidido hospedar una reunión para los beneficiarios y socios de la fundación. No un gala, nada ostentoso, solo una celebración quieta, un gracias, un círculo de resiliencia. Viviana ofreció ayudar con logística. Ya estaba drafting el comunicado de prensa. Los medios habían recogido la historia desde el fallo del juzgado. Mujer anciana gana batalla por control falsificado de organización sin fines, decían los titulares. Pero esa no era la historia. No realmente. La historia era sobre qué pasa cuando la gente asume que te quedarás callada por tu edad. Cuando olvidan que los años no te debilitan, te afilan. Visité el nuevo espacio de oficinas de la fundación esa tarde. Era más pequeño que el viejo, pero más purposeful. Unos voluntarios jóvenes estaban allí, pintando paredes un verde salvia suave. Una mujer llamada Liana acababa de mudarse de Sonora para trabajar full time en nuestro programa de apoyo rural. Me abrazó fuerte cuando entré. «Salvaste este lugar», dijo. Sonreí, pero dentro sabía la verdad. No, simplemente me negué a dejar que lo robaran. De vuelta en casa, me senté junto a la ventana y escribí una carta. No a Pablo, no al juzgado, sino a mí misma. Una carta que comenzaba con «no me rompí» y terminaba con «y no desapareceré». Porque eso es lo que todo este ordeal había intentado hacer, borrarme, escribir sobre mí con trucos legales y dudas susurradas. Pero me quedé. Me paré. Dejé que el fuego subiera y no huí de él. Al día siguiente, mi vecino me detuvo en el buzón. «Rosa», dijo, «mi esposa y yo leímos el artículo. Lo que hiciste, eso fue algo». Le agradecí y seguí, no porque no estuviera tocada, sino porque había pasado suficiente tiempo dejando que opiniones de otros definieran mi valor. Ahora caminaba a mi propio ritmo. Esa tarde, el cielo se abrió con lluvia, constante, no violenta. Hice té y me envolví en una colcha cocida décadas atrás. Y sentí algo que no había en meses: quietud. No era paz, no del todo, pero era el inicio. Pensé en todas las mujeres que había conocido en el centro, las madres solteras, las abuelas criando nietos, las viudas empezando de nuevo a los 70. No éramos frágiles, no éramos reliquias, éramos sobrevivientes con memorias lo suficientemente largas para superar la traición. Y yo era una de ellas, no rota, no amargada, solo despierta. 3 semanas después del veredicto, estuve en el pequeño escenario del nuevo centro comunitario, sosteniendo un micrófono con manos que ya no temblaban. Frente a mí había casi 100 caras. Algunas conocía bien, algunas había ayudado a través de inviernos duros o divorcios largos o cumpleaños solitarios. Algunas nunca había conocido, pero estaban allí porque la fundación las había alcanzado de una forma u otra. Eso era suficiente. El salón no era fancy. Sillas plegables, urnas de café en mesas de plástico, unos ventiladores de techo viejos zumbando arriba. Pero las paredes estaban recién pintadas y forradas con fotos de nuestros programas. Mujeres aprendiendo oficios, voluntarios de cuidado abrazando pacientes, niños riendo junto a cajas de donaciones empaquetadas. No preparé un discurso, no quería actuar. Solo dije la verdad. Esta organización nunca fue sobre dinero, dije despacio, pausando para estabilizar mi aliento. Era sobre no ser borrada, sobre probar que la segunda mitad de tu vida puede ser tan poderosa como la primera, tal vez más.
Aplaudieron, pero no dejé que el momento durara. Le di el mic a Liana y bajé del escenario. Ella era el futuro ahora, su voz, su liderazgo, su energía. Yo había construido los huesos, ellos llevarían el resto. Después del evento la gente se quedó. Algunas lloraron, algunas me abrazaron. Una mujer me deslizó una nota que simplemente decía: gracias a ti, presenté por custodia de mi nieto. Metí la nota en mi bolsillo del abrigo y salí por la puerta trasera. El sol ya se había puesto. El otoño se adelgazaba en invierno temprano. Podía oler la helada viniendo. Cuando llegué a casa, la luz del porche estaba encendida. Graciela había dejado un plato de cacerol junto a la puerta con una servilleta pegada arriba. Descansa, te lo ganaste. Dentro, encendí la chimenea y me serví un vaso pequeño de vino. La casa, una vez demasiado quieta, ahora se sentía como santuario. Pablo nunca contactó. Había imaginado por mucho tiempo alguna disculpa grandiosa, una llamada llorosa, una carta llena de remordimiento, pero nunca llegó. En cambio, recibí un paquete de su abogado. Dentro era un formulario de acuerdo firmado liberando cualquier reclamo restante a la fundación o las propiedades aún a mi nombre. Sin nota, sin explicación. Lo acepté, no porque lo perdonara, sino porque ya no necesitaba nada de él. Su capítulo en mi vida se había cerrado hace tiempo. Solo no lo notó hasta que la puerta se cerró detrás de él. A la mañana siguiente, doné lo último de sus recuerdos de infancia a la tienda de segunda mano del albergue local. No por enojo, solo claridad. Algunas cosas no necesitan almacenarse, necesitan soltarse. En los días siguientes, empecé a caminar cada mañana, 3 kilómetros al amanecer, a veces sola, a veces con vecinos que se unían quietos. Nunca hablamos de lo que pasó. No necesitábamos. Ellos lo habían visto desenvolverse en los periódicos, en la tele, en susurros en pasillos de supermercados. Pero caminar con ellos era un respeto no dicho. Y eso era más valioso que cualquier disculpa. Una mañana en el sendero detrás del huerto, vi a una mujer joven sentada en una banca con su niño. Parecía cansada, como si el mundo se hubiera sentado en su pecho por demasiado tiempo. Al pasar me detuvo. «Eres Rosa, ¿verdad? La mujer que luchó de vuelta». Sonreí gently. «Soy Rosa, pero no luché. Solo me negué a desaparecer». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias», susurró. Eso fue todo. No más palabras. Esa tarde planté 3 árboles de mango nuevos al borde de mi patio. No sé si viviré para verlos dar fruto, pero plantar algo que tal vez nunca coseches es un acto de fe. No en ti misma, sino en el mundo después de ti. Graciela visitó de nuevo ese fin de semana. Tomamos té, reímos sobre el segmento de noticias que pronunció mal su nombre y hablamos de hospedar un taller de escritura para mujeres jubiladas la próxima primavera. Historias, dijo, eran lo último que no podían robar. Cuando se fue, me paré en la ventana y vi el viento mover los árboles. El tipo de viento que no derriba cosas, sino que te recuerda que pueden pararse. No desaparecí. Reconstruí, redefiní y me quedé entera. Si alguna vez te has sentido descartada, borrada o subestimada solo por tu edad, tu silencio o tu bondad, sabe esto. Aún tienes el poder de trazar la línea, reclamar tu espacio, plantar algo nuevo. Si mi historia tocó una parte de tu corazón hoy, compártela con alguien que necesita oírla también. O solo toma un aliento y recuérdate que no estás terminada. No eres invisible. Aún estás escribiendo tu historia. Y tal vez apenas está comenzando.